Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y en general todas aquellas personas que veis mis vídeos. Estamos en un vídeo de noticias. Es cierto que he hecho una miniatura, la vais a ver a continuación. Resume un poquito de lo que vamos a hablar en el vídeo, pero no son todos los temas. Hay mucho más para ofrecer, mucho más de última hora, de noticias que incluso van a salir mañana, próximo martes, en la prensa. Pues tengo ya algún anticipo de estas noticias, pero ya sin más dilación vamos a exponer el contenido. Bueno, antes no me he presentado, perdón por esta falta de educación. Para los nuevos, sobre todo, tengo que decir que me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés. Y ahora sí, ahora me despido. Y los que me conocen ya saben cómo salgo de aquí, digo unas palabras y desaparezco. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir las palabras mágicas. Vídeo. Dentro. El Ayuntamiento de Barcelona ya no descarta un posible regreso al Spotify Camp Nou el 18 de octubre. Según el club y el Ayuntamiento afirman que tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar y desde el punto de vista de la seguridad se pueda dar el visto bueno para reabrirlo parcialmente, dijo en RACU Albert Badle, teniente de la Alcaldía de Seguridad. La entidad azulgrana tuvo que solicitar a la Real Federación Española de Fútbol el poder jugar ayer en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La petición se había realizado el pasado 26 de septiembre y este mismo día obtuvo el visto bueno del juez único de competiciones profesionales. El motivo era la imposibilidad de jugar en el Camp Nou. Citan a declarar a Bartomeu sobre el pago de comisiones en los fichajes. 4 años después de la denuncia de Laporta a la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha requerido al expresidente del Barcelona, el vice Jordi Mestre y los ejecutivos Nacho Mestre, Óscar Grau y Román Gómez Ponti. El Fútbol Club Barcelona femenino va a debutar en casa el próximo martes 7 de octubre a las 9 de la noche, retransmitido por Disney Plus, ante el Bayern de Múnich, abriendo la fase de la UEFA Women's Champions League. Las entradas para este primer encuentro ya están disponibles en la web del club desde 22 euros y un 25% de descuento al adquirir más de 3 entradas. Los socios y socias podrán conseguir su entrada desde 15 euros con un 30% de descuento, máximo una entrada por socio-socia. También es posible hacerse con el pack UEFA Women's Champions League 25-26 a partir de 79 euros, que incluye un descuento adicional del 10% para socios y socias. 2.700 aficionados del PSG rumbo a la ciudad condal. Es la cifra de hinchas del campeón de Europa que se estima que van a viajar este miércoles con motivo del partido de la Champions League ante el Barcelona. Luis Enrique, técnico del PSG, y Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, se enfrentarán por segunda vez desde el banquillo en el duelo que el Fútbol Club Barcelona y el PSG jugarán este miércoles en el Estadio Olímpic Lluís Companys. Para encontrar su primer enfrentamiento hay que remontarse a diciembre del 2022, coincidiendo con el Mundial de Qatar, cuando entonces uno dirigía la selección española, Lucho, y el otro la selección alemana.
Tras empatar a 1 en la fase de grupos, ambos se citaron para la final, algo que no se dio porque la Roja cayó en octavos de final frente a Marruecos y Alemania no pasó tan siquiera de la fase de grupos. Sin embargo, tras el duelo ante la Alemania 1, España 1, Luis Enrique mostró una gran admiración por el actual entrenador del Fútbol Club Barcelona. Luis Enrique afirmó que habían quedado para la final como si fuéramos una pareja, dijo en aquel momento Luis Enrique. Él ya ha hecho en un club, el Bayern de Múnich, una trayectoria de muchísimos títulos y muchísimo nivel. Además me cae especialmente bien porque es muy cercano, siempre con una buena palabra, muy educado y su nivel futbolístico es altísimo, explicó entonces Luis Enrique en su canal de Twitch. El partido de Champions League que disputarán Fútbol Club Barcelona y el PSG este miércoles, como os he dicho antes, a las 9 de la noche en Montjuïc, está plagado de muchos alicientes, incluso teniendo en cuenta las numerosas bajas ilustres que desde luego registran ambos equipos. La baja confirmada, por ejemplo, de Dembélé, recuperándose en Qatar de su lesión, priva de ver en acción al Balón de Oro frente al jugador que más se lo discutió, Lamine Yamal. Además hay otro enfrentamiento de máximo nivel mundial que aún puede verse sobre el césped del Estadio Olímpic, el duelo de batutas magistrales entre Pedri González y Vitinha, considerados de forma universal como los dos mejores directores de orquesta futbolísticas en la actualidad. La posibilidad de verles frente a frente en acción va a depender, según informaciones que provienen de Francia, de un último test respecto al estado físico del centrocampista portugués del PSG. La importancia deportiva y mediática del partido estelar en la segunda fase de la Liga de Champions League que disputarán este miércoles el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona en el Estadio Olímpique Louis Companys constituye un oportuno escaparate para causas como la que lucirá en la camiseta el actual campeón de Europa, el club parisino, que ya ha informado a través de las redes sociales que sus futbolistas van a jugar ante el FC Barcelona con un logotipo en su camiseta, y el logotipo es el @Fundación Shana bajo su escudo. Pedri González es el futbolista elegido por el FC Barcelona para acompañar a Hansi Flick en la rueda de prensa previa al choque de Champions League entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona. Los culés se ejercitarán antes a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva y la rueda de prensa de Hansi Flick y de Pedri González será a la 1:15 de la mediodía. Luis Enrique lo hará por la tarde antes del entrenamiento en el Estadio Olímpic. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado este mismo lunes que será la ciudad de Lleida la sede de una nueva edición de la Supercopa de España, que está prevista desde el miércoles 7 al domingo 11 de enero. La localidad saudí, declarada por la UNESCO por Patrimonio de la Humanidad, va a acoger el torneo por segunda vez consecutiva y es la tercera ocasión desde que el torneo se celebra en Arabia Saudí. El estadio, el Alima KSC, es el lugar elegido para los tres choques, las dos semifinales y la final, que se jugarán a las 8 de la tarde, hora española. El orden de las semifinales son Barcelona Athletic Club y Real Madrid Atlético de Madrid. Se determinará por sorteo. Hay datos que permiten entender el intervencionismo de un técnico durante los partidos, y este es el caso desde luego de Hansi Flick durante la temporada. En el último ejemplo lo hemos podido ver en el Barça Real Sociedad de esta última jornada. Después de una primera parte técnica, el técnico alemán decidió sentar a Dro en el descanso y dar entrada a Dani Olmo. Con el media punta y los posteriores cambios, el Barcelona mejoró y remontó el partido. Y no es la primera vez que Hansi Flick hace esto en esta campaña, La fisonomía de los 11 las modifica muchas veces en el descanso. De los 8 partidos disputados hasta el momento en Liga, 7 y 1 de Champions League, nada menos que 6, que son muchos, ha habido sustituciones en el descanso.
Estos partidos han sido en Mallorca, Levante, Valencia, Getafe, Oviedo y Real Sociedad. El FC Barcelona está potenciando su fútbol mediante el uso de la pizarra, y es que las jugadas de estrategia refuerzan al FC Barcelona en un inicio marcado por las bajas de jugadores, con 5 goles de córner y un registro histórico de remates de cabeza. Michael Oliver es el árbitro del penalti Real Madrid-Juve en el 2018 y es el árbitro designado para pitar el Barça-PSG. El inglés es recordado por aquella pena máxima a favor del club blanco que selló su pase a semifinales de la Champions y es el árbitro que va a pitar por cuarta vez al FC Barcelona. El balance con los culés es equilibrado, una victoria, 2 empates y una derrota. La última, el 0-3 del Bayern en la temporada 2021-2022. El Barça suma ya 11 goleadores totalmente distintos en el arranque de esta temporada. El equipo de Hansi Flick ha alcanzado más de 10 anotadores en tan solo 8 partidos, con Lewandowski y Ferran Torres liderando la tabla de máximos goleadores con 4 tantos cada uno. Lewandowski ya es leyenda y entra de pleno en el top 20 de máximos goleadores históricos del FC Barcelona. Con su gol y la victoria frente a la Real Sociedad, el polaco ha alcanzado los 105 goles, 105 como azulgrana, igualando a Neymar, Evaristo y Zaldúa. Sigue decidido a convencer al club de que aún le queda cuerda para liderar la delantera. Rashford comienza a consolidarse en el FC Barcelona y ya es el máximo asistente. El inglés suma 2 goles y ha dado otros 4 en asistencias, 8 participaciones y 4 como titular. Marc Bernal renueva hasta junio del 2029. La cláusula de rescisión del centrocampista de 18 años, todavía en edad juvenil, hasta junio del 2026 va a ser de 500 millones de euros. Desde luego Marc Bernal, que ya sabemos todos que es mediocentro, tiene 18 años y que ha estado lesionado durante 383 días en la rodilla, reapareció dando una asistencia de gol ante el Valencia en el pasado partido con el resultado de 6-0. Un 14 de septiembre firmó este mismo lunes su anunciada renovación hasta el 2029. Era una renovación que ya estaba pactada durante la lesión, no es que el club haya decidido renovarlo ahora, ya estaba pactada, El club la pactó para hacer ver a Bernal que seguía contando con él. El canterano, con 17 años recién cumplido, había comenzado la temporada 2024-2025 muy brillante como titular a las primeras alineaciones de Hansi Flick, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con lesión asociada al menisco externo en el estadio de Vallecas el 27 de agosto del año 2024. El club le mostró entonces la total confianza y a finales de septiembre del 2024 adecuó su contrato que le vinculaba hasta junio del 2026. Cuando venza su etapa como juvenil, le aumenta 3 años más opcionales hasta el 2029. Su cláusula de rescisión se fijó entonces en los 500 millones de euros. Estas son las condiciones con el aumento de salario indudablemente y correspondiente que por fin, tras varios retrasos, ha rubricado hoy el jugador en las oficinas del Camp Nou con Joan Laporta presente como presidente del club. Pero ya os digo que esto estaba hecho ya, no en sí oficialmente renovado con la firma, pero ya estaba todo pactado desde la temporada pasada. El padre de Hausen le da opción al Golden Boy porque ya no va a competir Lamine Yamal el trofeo. Y es que Donald Kasper Hausen, padre y agente del defensa blanco, recordó en una entrevista en Tutto Sport que el canterano del Barça ya lo había ganado y admitió que el trofeo para el mejor sub-21 estará entre sus ambiciones.
Varios jugadores debutaron con triunfo en el Barça Athletic la pasada jornada. Emilio Bernard, de 26 años, y Alex Campos, de 17, disputaron sus primeros minutos con el filial azulgrana en la victoria a domicilio ante el Santandreu. El Valencia ha demandado a Netflix y a la productora del documental Baila Vini. El club exige una rectificación e indemnización económica por la imagen mostrada de la afición de Mestalla. Los jugadores Pau Cubarsí y Eric García son los máximos candidatos para regresar al 11 contra el PSG. Ambos jugadores han descansado ante la Real Sociedad, mientras que Dani Olmo volvería a la media punta como titular. La gran duda está en la punta de ataque, con Ferran y Lewandowski como opciones. Un mes después del cierre de mercado, Deco ha hecho balance de las altas y bajas que ha sufrido el Fútbol Club Barcelona este pasado verano en una entrevista exclusiva que ha concedido al medio Mundo Deportivo. En este balance, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, que desde hace 2 temporadas es el máximo responsable para confeccionar las plantillas azulgranas, detalla cuál es la situación de las negociaciones, por ejemplo, con Frenkie de Jong, uno de los puntuales de Flick, que acaba contrato en junio de 2026 y con cuyo agente Deco ya está avanzando para que el internacional neerlandés firme un nuevo contrato hasta el año 2029. Deco ha hablado y ha dicho qué es lo que falta exactamente para que De Jong firme su contrato. Y Deco ha afirmado que estamos hablando, Frenkie está disfrutando mucho de estar aquí, la madurez a todos los niveles con la familia en el equipo. Si eres un jugador con carácter, no solo quieres quedarte para estar en el Barcelona, sino porque quieres competir por títulos, y él ve que puede competir por los títulos. Ve esto y quiere seguir adelante. En el club vemos como un jugador fundamental para el proyecto actual y los próximos años, así que creo que lo sacaremos adelante. En esta misma entrevista, Deco ha hablado claro también sobre una de las preguntas de los temas que han salido, y es el ofrecimiento de Nico Williams al Barça previa visita de su agente para verse con el director deportivo azulgrana y la posterior ruptura de las conversaciones entre las dos partes. Y Deco ha querido recalcar que el Athletic de Bilbao no debía de haberse preocupado del Fútbol Club Barcelona yendo a la Liga, sino del propio representante del futbolista, porque lo había ofrecido a la entidad azulgrana. También ha dejado claro que Nico no pidió inicialmente unas condiciones que luego sí se pidieron, y esto es algo que echó atrás el fichaje. Unas garantías que, según se publicó en la prensa, hacían referencia a que si no lo podían inscribir en la liga por problemas de fair play, el jugador quedaba libre, algo que Barça ni se había planteado firmar por lo ruinoso que hubiera podido ser la operación para la economía del club. A continuación, las preguntas y respuestas sobre el caso Nico Williams ya han sido totalmente interminables, porque Deco ha seguido afirmando que fue el jugador o el representante el que ofreció al jugador, que no hubo ningún fallo en el proceso para que Nico Williams pudiera llegar al Fútbol Club Barcelona, que los tiros no iban por ahí. También ha hablado sobre las garantías que se pidieron para el fichaje que pidió el jugador en el caso de que no se pudiera inscribir al jugador, y de la ruina en la que quedaba el Fútbol Club Barcelona. Y desde luego que sobre todo está recalcando y dejando bien claro que el peligro no era el Barcelona, el peligro de fichar a Nico Williams, que aquí el peligro era el representante, el señor Félix Tainta, que era el que lo había ofrecido. En el partido disputado ayer entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad, aunque no es propiamente una noticia del Fútbol Club Barcelona, sino de la Real Sociedad, pero creo que por curiosidad, por emotividad y por calor humano la debemos comentar. Y es que el jugador que te marca el gol, Odriozola,
marca un gol tras 1350 días sin haber marcado un gol, pero es que no había jugado, y desde luego pues vuelve a ver la portería, esta vez contra el Barcelona. Sin embargo, es un jugador que no había marcado muchos goles profesionalmente, ya que era su sexto gol como profesional. Pero la historia de Odriozola es más complicada. Se volvía a vestir ayer por primera vez la camiseta de la Real Sociedad tras estar mucho tiempo, años, sin tocar bola, literalmente. Había sido apartado precisamente esta pretemporada y al no conseguir encontrar un destino tras la decisión del club de dejarlo salir, el lateral derecho aprovechó las bajas y las lesiones en el equipo tras la salida de Traoré y la lesión de Ru Pérez para recuperar cierto protagonismo en el esquema de Sergio Francisco, aunque partía como segundo lateral, o incluso tercero por la presencia de Aritz Elustondo. Odriozola se mostró sólido, intenso y decisivo, firmando un gol que puso al equipo por delante y desde luego levantó todo el estadio. Pero lo que más sorprende es que el tanto supuso el final de una sequía de goles para el jugador. Estuvo 1350 días sin marcar. Su último gol había sido un 17 de enero del 2022 con la Fiorentina en un partido de la Serie A frente al Genoa. En aquella ocasión rompió la igualdad al cuarto de hora tras un penalti fallado por Dusan Vlahovic, abriendo un festival goleador que acabó 6-0 para los de Toscana. Desde entonces el lateral había pasado etapas muy complicadas en su carrera, alternando cesiones, suplencias hasta regresar a la Real Sociedad, donde volvió a demostrar que todavía tiene el gol en sus botas. Desde luego en su carrera profesional, ya os lo he dicho, solamente había marcado 6 goles, pero siempre con un componente especial, y desde luego se estrenó con la Real en Europa League en la temporada 17-18. Marcó en Copa del Rey con el Real Madrid, en la 18-19. Firmó 2 tantos en Liga con los blancos en la 20-21 y ahora suma el gol con la Fiorentina y el de ayer contra el Barcelona. Desde luego es el gol que abre el marcador y da confianza al resto del equipo, aunque luego perdieron. Además significaba la recuperación de un jugador que desde luego parecía eternamente condenado a la suplencia o a salir del equipo, y lo hizo con buen fútbol y se volvió a sentir muy confiado. Nos demostró con números que poco a poco va recuperando una muy buena versión, y lo ha hecho marcando, como he dicho y vuelvo a reiterar, tras 1350 días de sequía goleadora, y creo que esta historia se debía contar. No jugó apenas en el Real Madrid, en la Fiorentina todavía jugó algunos partidos en la Serie A. Es un jugador que iba y venía, la Real Sociedad lo declaró transferible, no pudo ir a salir y literalmente casi lo apartó del equipo. Y desde luego, tras tanto tiempo y tras tantos problemas y tantas, vamos a decir la palabra, mala leche acumulada, el jugador marcó al Fútbol Club Barcelona. Otra cosa que pasó bastante desapercibida ayer durante el lance entre el Barcelona y la Real Sociedad es el primer gol del Fútbol Club Barcelona, el cabezazo de Koundé tras un córner sacado por Rashford. A mí esto me pasó desapercibido. La verdad no puedo opinar porque me pasó desapercibido, y os lo aseguro que si lo hubiera visto, me hubiera dado cuenta, lo hubiera comentado, y si hubiera visto que tiene razón la Real Sociedad se la hubiera dado. Esto, los que me conocéis sabéis que lo hago, que soy bastante neutral a la hora de valorar, pero esta situación no la puedo valorar porque realmente no la vi. Cuando vi el partido se me pasó totalmente desapercibida la acción. Y como digo, es la validez del primer gol de Jules Koundé. ¿Cuál es la polémica? Bueno, pues la polémica la vamos a ver actualmente en unas declaraciones de Alex Remiro.
Remiro, que desde luego ha valorado con total autocrítica y serenidad la polémica del primer gol del Barça anotado tras un córner muy discutido. Remiro ha afirmado que él también se ha quejado, que han hablado del árbitro, con el árbitro, y que incluso parece ser que había asumido su error. Que es más un error que defendamos mal el córner nosotros. O sea, ese es el verdadero error. No que el árbitro se confunda y supuestamente dé un córner cuando no lo es. Que ese fue el problema. Que el gol viene supuestamente de un córner inexistente, y yo os digo que no lo puedo valorar porque no lo he visto. Y entonces no voy a opinar sobre la jugada. Pero me parece muy bien las palabras de Remiro, porque está diciendo que el problema no es si era córner o no era córner, el problema es que no han sabido defender ese córner, y desde luego va a ser llamativo porque es la acción previa al gol, y como dice el entrenador, pues igual, podrían haber llegado más hacia adelante, pero no pasa nada porque los árbitros también se pueden equivocar en estas acciones, y estas acciones pasan muchas veces a lo largo del partido, pitar una cosa por otra, El portero ha dejado claro, desde luego, que entiende la línea fina en estas decisiones y que más allá de la polémica hay que aprender a corregir los errores defensivos para no penalizar al equipo y para que estas cosas no surjan. Y con esto terminamos este vídeo de noticias, que espero que haya cumplido su objetivo. Recordaros, mañana empieza la jornada Champions, los primeros partidos del martes. El Barcelona jugará el miércoles a las 9 de la noche en Montjuic. Es importante que estéis todos pendientes. También es importante que estéis todos pendientes con este vídeo. ¿Y cómo podéis estar pendientes? Pues dejándome vuestros comentarios en la caja de comentarios, suscribiéndoos al canal y comprobando de que estéis suscritos. Aquellos que estéis suscritos, que os vuelvo a decir que YouTube los está sacando algunos suscriptores de los canales, y sobre todo, y muy importante, que me deis el like, no me deis un dislike si hay alguna noticia que no os gusta, porque muchos de vosotros dais el dislike pensando que es por la noticia mala que no os gusta, y lo que estáis haciendo es fastidiarme a mí, porque me lo estáis dando a mí, no a la noticia. Por eso que tengáis mucho cuidado. Y nada más, chicos, chicas, ya nos vemos en un próximo partido. En un próximo partido, me refiero a la Champions, y nos vemos en un próximo vídeo que será mañana, mañana, Dios mediante, a ver qué noticias tenemos del Fútbol Club Barcelona. Hoy era un poco repetitivo y un poco noticias pajas, hay poca información contundente, o que no sea copia-pega en muchos casos. Bueno, aparte de esto, chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo, y recordad que sois muy importantes. Visca Barça y cuidaros. Pero